nuevamente los saludamos. Bienvenidos sean todos ustedes a la jornada académica, formación integral y evaluación de los aprendizajes en la formación general universitaria. Esta es una experiencia y una oportunidad de reflexionar juntos en relación a las formas de impulsar el currículum transversal de la UAP, mismas que dan sentido y fortalecen el desarrollo de la trayectoria académica del estudiante y su proyecto de vida para lograr mayor sensibilidad y participación activa en su contexto. Para iniciar las actividades académicas de esta jornada, presentaré a las autoridades de la institución y académicos distinguidos que nos acompañan en el podio. El maestro José Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia. La doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda, directora general de Educación Superior. El doctor Martín López Calva, quien impartirá la conferencia magistral Paradigma de la complejidad para la La doctora Nelly Milady López Rodríguez, quien coordinará el taller denominado Didáctica y Evaluación de Competencias en Educación Superior. El maestro Gabriel Huerta Córdoba, quien es coordinador de la Escuela de Formación Docente. A continuación escucharemos al maestro José Jaime Vázquez López dar la apertura a la jornada. Las palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Es un gusto ver a varios compañeros docentes que han estado con nosotros participando desde hace varios años. También doy la bienvenida a quienes nos visitan de las escuelas incorporadas. Mucho afecto, saludo a la doctora Angélica Valenzuela, directora general de Educación Superior, al maestro Gabriel Huerta Córdoba, que encabeza la Escuela de Formación Docente, y a nuestros ponentes, el doctor Martín López Calva y la doctora Milady López. La presencia de ustedes es muy importante para nosotros porque nos permite, en el seno de la universidad y en todo el personal que colabora en la Dirección General de Educación Superior, en la Dirección General de Educación Media Superior, aquí está nuestro director, el maestro Jorge Lima, y particularmente los académicos, en seguir avanzando en el análisis sobre el diseño y gestión de intervenciones educativas orientadas al desarrollo de competencias profesionales genéricas para fortalecer la formación integral de los estudiantes. Esta jornada, Formación Integral y Evaluación de Aprendizajes en la Formación General Universitaria, que hoy iniciamos, representa la oportunidad de reflexionar sobre los referentes teóricos y las prácticas educativas cotidianas para encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la formación transversal en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, nos va a permitir revisar las dimensiones de la formación y la actualización de los docentes, su profesionalización y formación continua. Al reflexionar críticamente, se fortalece la visión de un profesional que de manera ética, disciplinaria e interdisciplinaria se interesa por cada una de las condiciones del aprendizaje. Se trata de indagar sobre las prácticas discursivas y proponer soluciones a las dificultades, así como potenciar las competencias que presentan los estudiantes. También buscamos perfeccionar los recursos pedagógicos necesarios para construir nuevos saberes de vida y reivindicar el valor social de la profesión docente. De manera que con este ejercicio académico buscamos relacionar las características y la aplicación de las herramientas más innovadoras que promueven el aprendizaje progresivo con las necesidades de un aprendizaje que tenga sentido para quienes aprenden. Es importante señalar que esta jornada se desarrolla en el marco de las acciones institucionales para impulsar la formación y actualización de los docentes del área de formación general universitaria en congruencia con el modelo universitario Minerva. Mi reconocimiento a la doctora Angélica Valenzuela Ojeda, directora general de Educación Superior, y mi agradecimiento al doctor Martín López Calva y la doctora Nelly Milady López Rodríguez,
distinguidos especialistas que nos compartirán sus experiencias y orientarán los trabajos de la jornada. Mi reconocimiento también a los directores de las diversas dependencias de la Vicerrectoría de Docencia y de las unidades académicas, así como a los docentes y gestores educativos participantes. Avanzar en este tipo de ejercicios nos permite seguir poco a poco en esa apertura al cambio para que encontremos puntos de convergencia entre una formación disciplinaria integral que repercuta de manera positiva en el aprendizaje y el desarrollo de la identidad de los estudiantes de nuestra universidad. ¿Qué significa para nosotros este paso? Estamos en la tercera parte del modelo universitario Minerva, en la práctica profesional. En estos últimos días, por cuestiones de gestión universitaria, tuvimos que revisar desde lo que hicimos en el Fénix a la fecha, y yo le comentaba a Angélica en particular que cuando leo los documentos del Fénix y veo lo que estamos haciendo ahora, seguramente hay cosas que son diferentes, pero la esencia es la misma. Ese proceso de cambio que queremos hacer en la universidad y que inició de manera más congruente desde 1994 sigue avanzando poco a poco. Nos faltan muchas cosas. Lo que tenemos por delante y lo que es nuestra principal ventaja es esa disposición de la institución, de sus académicos, por seguir avanzando en los retos que nos hemos marcado. Los ejes transversales, la formación general universitaria, la práctica profesional crítica, son los elementos a los que hemos apostado esta reconversión de la universidad y de nuestro quehacer. Queremos insistir en que los profesores tenemos que asumir otros roles, que los directivos, que la gestión académica también tiene que ser distinta, que hoy nuestro reto no está en nuestros propios espacios, sino tenemos que transitar de esos espacios curriculares a espacios de desarrollo. Pero ahí está lo que le da sentido a esta transición, a este paso, es si tenemos los elementos, las capacidades para poderlo lograr. Y en eso está mucho lo que vamos a ver estos días sobre las tareas que debemos de asumir los docentes. Creo que el taller y la conferencia que tendremos nos ayudarán mucho en que logremos nosotros asumirnos en ese reto. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a cambiar y también a plantearnos, ¿sí?, los cómo, ¿sí?, con respecto de nuestros estudiantes y de nuestro propio quehacer cotidiano. Así que yo espero que los resultados de esta jornada académica nos permitan seguir avanzando paso a paso en ese propósito que tenemos en el modelo universitario. Y si me lo permiten, por favor, me permitiría declarar formalmente inaugurada hoy miércoles 18 de julio de 2012 la jornada académica Formación Integral y Evaluación de los Aprendizajes en la Formación General Universitaria. Hago votos porque los trabajos que se realicen sean en beneficio de todos. Felicidades. Agradecemos a las autoridades y a los académicos que nos han acompañado con su presencia en el podio y los invitamos a pasar hacia adelante para dar inicio a la conferencia magistral.
A continuación escucharíamos la conferencia magistral denominada Paradigma de la complejidad para la transformación de la educación superior. Tengo el honor de presentar al doctor Martín López Calva, quien es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en educación por la misma universidad y en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ha sido 2 veces Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College en Estados Unidos. Actualmente colabora en el doctorado en Pedagogía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Su experiencia docente ha sido en los niveles de licenciatura y posgrado, así como en formación de profesores en distintas instituciones, entre ellas la Iberoamericana de Puebla, la UAP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas. Su línea de investigación se enfoca en los sujetos y procesos educativos. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, REDUVAL, y ha publicado 14 libros sobre temas educativos, así como casi 40 artículos en revistas de educación. Le cedemos la palabra, doctor, para iniciarnos su conferencia. Pues buenos días y muchas gracias a todos. Vamos a ver si nos podemos mover. Al rato está un poco justo el espacio, pero bueno, empezamos desde aquí y ya luego vamos viendo. Me parece importante el tema. Creo que si estamos hablando de una jornada que se enmarca en todo un proceso de cambio institucional y de un eje transversal de formación para todos los estudiantes de la universidad, me parece importante hablar de este nuevo paradigma de complejidad, relativamente nuevo, digamos, no es que sea muy nuevo en lo teórico, pero sí está, yo creo que todavía muy poco explorado, muy poco aplicado en la educación en todos los niveles. Me parece importante hablar de esto y además pues creo que es uno de los sustentos del modelo que ustedes están trabajando. Entonces, pues yo lo que traigo preparado tiene que ver con plantear primero el por qué la necesidad de un cambio de visión o de paradigma práctico. La segunda parte sería plantear un poco el contexto y los principales elementos para entender la complejidad. El tercero sería 2 líneas, digamos, que me parecen muy importantes de aterrizaje de la complejidad, de la visión de complejidad en la educación. Una tiene que ver con la parte del conocimiento, cómo entendemos el conocimiento y cómo se está hoy transformando esa idea de conocimiento en esta nueva sociedad en la que estamos viviendo, y en la ética, cómo esta parte de formación ética, y en el caso de las universidades la ética profesional, pues es un tema que se está retomando, que tiene mucha relevancia en la sociedad actual mundial y nacional que vivimos, fuertemente fragmentada, fuertemente dañada en sus relaciones, y pues ambos elementos, conocimiento y ética, que son fundamentalmente elementos que hay que trabajar de manera transversal en todo el currículo de la formación, que no pueden ser elementos que se trabajen solamente en una asignatura o que se vean como contenidos, sino que son elementos que se tienen que trabajar en todo el currículo. Entonces, pues esa sería la parte de aterrizaje, para finalmente hacer una breve reflexión sobre 3 dimensiones, 3 niveles de cambio que deberíamos vivir si queremos realmente lograr que el paradigma de la complejidad pueda hacerse realidad en nuestras instituciones. El nivel de las prácticas educativas, el nivel de las estructuras organizacionales, de la gestión de las instituciones educativas, y el nivel de nuestra cultura sobre lo que es una buena educación. Entonces, pues vamos a comenzar. Como les decía, lo primero sería tratar de justificar el por qué. Ya nos dio tiempo yo pensé que teníamos más corto el espacio para la conferencia, y ya no dio tiempo de ver un video que traía yo, pero me parece que pues para todos es claro que estamos viviendo una época muy complicada, una época difícil, una época llena de crisis,
en la que, como dice aquí Edgar Morán, el planeta es incapaz ya hoy de tratar sus problemas vitales y de evitar peligros mortales, y por lo tanto tiene dos alternativas: transformarse en un metasistema que sí sea capaz de lidiar con esos problemas, o desaparecer. Nunca, como ahora, se había hablado de esta posibilidad de autodestrucción de la especie humana. Muchos autores están escribiendo sobre esto, porque estamos en una etapa de riesgo por la cuestión ecológica, por la cuestión del nivel de desarrollo de las armas nucleares, de los conflictos internacionales, etc. Entonces estamos en una época de riesgo, una época donde no está garantizado que podamos sobrevivir. Como dicen algunos autores, no tanto está en peligro el mundo, sino está en peligro la especie, porque el mundo podría seguir viviendo perfectamente sin la especie humana. Entonces, cuando un sistema se muestra incapaz de lidiar con estos problemas vitales, es momento de pensar en que debemos trabajar por transformarlo y por convertirlo en un metasistema que sí pueda lidiar con esos problemas. Tenemos problemas en muchas áreas que podríamos sintetizar en una dinámica que yo, en el libro de Educación Humanista, que fue lo último que he trabajado, planteo con ese bucle que llamo crisis, cambio, globalización. Una dinámica en la que estamos metidos como planeta, como humanidad, en la que estamos viviendo crisis en prácticamente en todas las dimensiones de nuestra vida. Estamos viviendo cambios profundos, cambios cada vez más acelerados en todas estas dimensiones de la vida, y no siempre cambios para bien. Muchas veces son cambios que están generando mucho más problemas que beneficios. Y en tercer lugar, un proceso de globalización que está haciendo que los cambios y las crisis se vuelvan también cada vez más profundos y cada vez más generalizados. Ya no estamos en una época en la que una crisis de una nación, de un país, le afecte solo a ese país, sino que estamos en una época en la que todo problema ecológico, económico, social, político afecta a todos. Entonces estamos en una época de crisis, cambio y globalización, en la que la educación, desgraciadamente, decía Javier Gorostiaga, un economista español nicaragüense, la educación desgraciadamente sigue siendo parte del problema y no es todavía parte de la solución de esta sociedad en la que estamos, de crisis, de cambio, de globalización. Entonces, necesitamos trabajar porque la educación se vuelva parte de la solución y no siga siendo parte del problema. ¿Por qué es parte del problema? Bueno, desde una perspectiva de complejidad diríamos que gran parte del asunto de por qué no somos parte de la solución es porque la educación sigue basada en la separación de disciplinas, de saberes aislados, altamente especializados, pero desvinculados de los demás, y porque produce mentes incapaces de conectar esos conocimientos y de comprender globalmente los problemas, y yo añadiría, y de comprenderlos también en su perspectiva humana, y ahí está la parte de la ética, no solamente en su perspectiva técnica, sino también en su perspectiva ética. Entonces, estamos en una educación que está produciendo mentes incapaces de entender los problemas globales, porque está basada en disciplinas separadas, porque está basada en saberes aislados. Nicanor Ursúa, en alguna conferencia que le escuché aquí en Puebla, decía que la realidad tiene problemas complejos y las universidades tenemos facultades y escuelas, ¿no? Entonces, la realidad tiene problemas que se tienen que abordar desde muchos ángulos diversos. Las universidades tenemos estructuras especializadas, separadas, desvinculadas. Entonces, ¿cómo generar mentes capaces de conectar, de entender los problemas globalmente si tenemos una estructura que en sí misma es cerrada? Y creo que una parte de la respuesta podría estar en este tipo de ejes transversales del currículo, porque son herramientas, son espacios donde podemos ir generando este método para que los estudiantes puedan conectar los conocimientos de diferentes disciplinas, para que puedan ver los problemas en su complejidad y no de una manera unidisciplinar o aislada. Entonces,
Bueno, ese es parte, digamos, el contexto. Aquí simplemente subrayo en qué cosas tenemos problemas o crisis. Estamos viendo crisis en lo ecológico, en la parte económica, el empobrecimiento de muchos millones de personas. Tenemos una crisis fuerte de futuro, no solamente una crisis de futuro personal, es decir, no es solamente que los estudiantes no encuentren sentido o no encuentren qué van a hacer en el futuro con su propia vida, sino es una crisis de futuro generalizada, una crisis de futuro, digamos, sistémica, ¿no? La humanidad en sí misma se pregunta cuál es el futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Por otro lado, tenemos también una crisis fuerte de fundamentos científicos, de fundamentos sociales, religiosos, que nos den cohesión. Esta crisis, digamos, de los grandes relatos de la que hablan los autores postmodernos. Una crisis de cultura que se manifiesta en crisis de valores. Y yo quisiera nada más especificar, para que no se entienda como a veces lo entendemos en la vida diaria, como que estoy hablando de crisis de valores en el sentido de pérdida de valores, de que ya no hay valores, de que hay que recuperar los valores. No es este el sentido en el que yo veo esta palabra, que bueno, muchos autores la ven. No es crisis de valores en el sentido de que no haya valores, es crisis de valores en el sentido en el que los valores que cohesionaban nuestras formas de decidir y de afrontar la vida colectivamente como sociedades están en crisis, y todavía no emergen claramente nuevas valoraciones comunes. Y entonces pues todos vivimos con base en valores, en ciertas cosas que consideramos más valiosas que otras, pero estamos en una crisis de esos modos de valorar, y no en el sentido de no hay valores, sino en el sentido de estamos en transición. Los valores tradicionales ya no son suficientemente aceptados por todos, porque ya no responden a una realidad más compleja, y todavía no acabamos de ponernos de acuerdo de qué cosas deberíamos poner por encima de otras en nuestras valoraciones y nuestra toma de decisiones para la vida. Por otro lado está la crisis social muy fuerte de fragmentación, y la estamos viviendo en México hoy, después de las elecciones, ¿verdad? No es solamente una cuestión electoral, más bien yo lo que creo, y muchos analistas lo han dicho, pues esto es un reflejo de lo que la sociedad está viviendo como polarización, como desintegración, como ruptura del tejido social, y que en momentos álgidos como estos se manifiesta, ¿no? Entonces hay como un momento en el que podemos experimentar la fragmentación social en que vivimos. Algunos sociólogos como Cermeño hablan de que vivimos en muchos Méxicos, desde el México indígena hasta el México globalizado, digamos, desde el México de los celtales en Chiapas o de los tarahumaras hasta el México de Carlos Slim o Azcárraga, pasando por muchos Méxicos intermedios. Pero el problema no es tanto que sean muchos, sino el problema es que están separados, que cada vez están menos interactuando uno con otro México. Entonces ahí hay un problema de fragmentación social que, bueno, yo lo pongo en México porque aquí vivimos, pero es algo que se está viviendo a nivel mundial, no es solamente algo que vivamos nosotros. Y hay una crisis también de epistemológica, qué son las ciencias, qué aportan, hasta dónde llegan, podemos conocer las cosas con cierta veracidad o no, etcétera. Bueno, de todas estas crisis, aquí hay un primer planteamiento de la complejidad. Todavía no llego a decir qué es la complejidad, pero ahí hay un primer planteamiento de la complejidad, que es lo que Morán propone. Él dice, estamos en estas crisis, bueno, necesitamos construir, si queremos que la humanidad sobreviva, grandes reformas estructurales que conviertan el sistema que hoy tenemos en un metasistema. Y esas grandes reformas tendrían que ver con una reforma o se manifiestan con una reforma del pensamiento, es decir, una reforma profunda de las ciencias. ¿Qué entendemos por las ciencias, las disciplinas, y yo diría las profesiones que enseñamos en las universidades? Tendrían que ser profesiones, ciencias, disciplinas mucho más abiertas al conocimiento complejo y no cerradas en sí mismas. Por otro lado, una gran reforma del espíritu, dice Morán, que tendría que ser encabezada por el sistema educativo, pero esa reforma del espíritu es una reforma que no puede encabezar el sistema educativo como lo tenemos, dice Morán. Necesitamos
un nuevo sistema educativo que encabece esa reforma del espíritu y que no tiene que ver espíritu con religión ni nada, sino con la mentalidad, la cosmovisión del ser humano. Cómo entendemos nuestra vida aquí en la tierra, qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo debemos actuar. Esa gran reforma la debería encabezar el sistema educativo, pero no la puede encabezar un sistema educativo basado en la lógica simplificadora. Por otro lado está una reforma de la vida que se necesita. Sabemos todos que no es sustentable el modelo de vida que tenemos en el mundo, que nosotros no podemos aspirar, y ahí está la otra reforma, la reforma de la sociedad, a un modelo de civilización como el que consideramos hoy que es lo civilizado. No alcanzarían los recursos del planeta y la energía del planeta sería suficiente para que todos los países vivieran como viven los países que hoy consideramos desarrollados o civilizados. Necesitamos cambiar nuestra visión de qué es eso de ser civilizado o desarrollado. Entonces ahí hay una reforma social muy importante que hay que abordar, y una profunda reforma moral hacia una ética del género humano. Bueno, estas son las propuestas que hace Edgar Morin, y dice: necesitamos emprender, si queremos construir ese metasistema, estas grandes reformas para poder realmente salvar a la humanidad de esta crisis, de este desastre que no está muy lejano. Bueno, ¿cuál es el problema adicional que tiene esto? Bueno, estamos en un mundo en profundas crisis que requiere grandes reformas estructurales, sistémicas, pero estamos en un mundo marcado por dos características importantes: la incertidumbre y la pluralidad. No estamos en un mundo de certezas, por lo tanto estas reformas no tienen un camino claro, ni sabemos cuál es la solución, no sabemos hacia dónde vamos realmente. No hay una certeza de cómo emprender estas reformas, tenemos que caminar en la incertidumbre. Y por otro lado estamos en un mundo caracterizado por la pluralidad, y ustedes deben seguramente vivirlo, todos lo vivimos cada semestre, cada vez más con nuestros estudiantes, donde vemos cómo los grupos son cada vez más plurales en todos los aspectos, en formas de vida, en creencias, en valores, en ideologías, etc. Entonces necesitamos abordar estas reformas tomando en cuenta que no hay certezas, que tenemos que caminar en la incertidumbre, y por otro lado que estamos en un mundo plural y que no podemos imponerle una visión del mundo a los demás, sino que tenemos que construirla juntos, tenemos como que dialogar para encontrar estas perspectivas de salida. Bueno, este es el contexto en el que nos encontramos, no me quiero extender demasiado en esto. Simplemente diría, creo que Morin tiene esta frase, me voy a parar ya porque ya me cansé de estar aquí, estoy muy arrinconado. Bueno, Morin tiene esta frase que me parece muy iluminadora. Hoy tenemos claro que no es posible construir la utopía, no es posible construir el mundo ideal, pero Morin nos invita a decir, bueno, desde lo que cada quien haga, y en nuestro caso desde la educación, pues la renuncia al mejor de los mundos no es la renuncia, o no implica la renuncia a un mundo mejor. Entonces, ¿cómo podemos ir sin aspirar a este ideal, a esta utopía, a este mundo perfecto? ¿Cómo podemos ir contribuyendo a que cada día tengamos un mundo un poco mejor que el que teníamos? Bueno, la educación tiene mucho que hacer ahí y tendría que cambiar para poder lograrlo. Igual es mejor me bajo. Bueno, la educación tendría que cambiar para lograrlo, y aquí hay dos razones que da Ken Robinson en estos videos que están en YouTube, que están muy interesantes y son muy famosos, estos de dibujos animados. Dos razones que da Ken Robinson para cambiar la educación. Dice él: primera razón es una razón económica. ¿Cómo podemos formar a las nuevas generaciones para insertarse en la economía global cambiante e incierta? No tenemos recetas económicas, estamos en un mundo que está mostrando que el modelo en el que estamos ya no es sostenible. Tenemos una economía incierta, cada día estamos con nuevas sorpresas, nuevas crisis, nuevos problemas, y los alumnos tienen que estar capacitados para eso. Nosotros estudiamos en un mundo estable, donde salíamos de la universidad, encontrábamos un empleo, y a lo mejor toda nuestra carrera, toda nuestra vida profesional la hacíamos en ese empleo. Sin embargo, hoy los alumnos están en un mundo de movilidad, de trabajo precario, de trabajo mucho más inestable, donde en Europa se dice que cada profesional cambia 7, 8 veces
de perfil profesional durante su trayectoria, durante su vida laboral. Entonces necesitamos formar gente mucho más capaz de moverse, de adaptarse, de cambiar, y no tanto gente hiper especializada, ¿verdad? Rígidamente especializada en conocimientos. Hay una razón cultural: cómo formar a las nuevas generaciones para conservar la identidad cultural propia, pero a la vez insertarse en la diversidad cultural del mundo global. ¿Cómo formamos a nuestros alumnos para que se sientan mexicanos, conserven su identidad cultural, pero a la vez sean capaces de insertarse en la globalización, en esta diversidad cultural, de respetar las diferencias culturales, de poder dialogar con otras culturas? Y esto no es que ellos vayan a salir necesariamente, aunque muchos ya están saliendo a otros países y trabajando en otros lugares, sino que la globalización pues nos está llegando también a nosotros, ¿no? Aquí en nuestra ciudad pues tenemos que interactuar cada vez más también con gente de otras culturas, de otras formas de pensar. ¿Cómo preparar a los alumnos entonces para una economía incierta, cambiante, que está en crisis? Y cómo prepararlos para una cultura que es diversa, que es muy rica, pero que también puede generar una pérdida de lo propio. Entonces, cómo poder conservar lo propio, pero abriéndose a lo plural. Bueno, yo creo que ese es un esquema que yo planteo en este libro que les digo, Educación Humanista. Yo creo que la educación siempre, no es solo en este momento de crisis, cambio y globalización, siempre está cruzada o tiene esta dinámica en la que detrás de todo hecho educativo hay siempre una idea de ser humano. Entonces, hay una idea de ser humano que genera nuestra educación, y hay una idea de ser humano que es generada por nuestra educación. Detrás de todo plan de estudios, detrás de todo currículum, aquí está el maestro de currículum de la maestría, la doctora Angélica, bueno, detrás de todo currículum hay una idea de ser humano. ¿Qué persona queremos formar? Y esa persona que queremos formar muchas veces está impregnada del contexto socioeconómico en el que estamos viviendo y de las presiones que ese contexto hace sobre la universidad. Entonces, muchas veces lo que planteamos y plasmamos en un currículo es el ideal de ser humano que la sociedad del momento nos está pidiendo. Pero al mismo tiempo podemos también nosotros desde la educación regenerar esa idea de ser humano si nos parece que esta idea, por ejemplo, diría Morán, de homo economicus, que es la que prevalece hoy, ¿verdad? Solamente la dimensión económica es la importante, la competitividad, etc. Si todo esto nos viene de la sociedad y nos pide, nos exige que formemos así, también nosotros podemos, en el modelo Minerva, en el modelo que vayamos construyendo en cada universidad, en cada institución y en el currículo que vayamos plasmando, también generar cierta resistencia y decir, no, ok, está bien eso, pero no solo es eso, necesitamos tener una idea de ser humano más completa, más integral, etc. Y creo que de alguna manera la adaptación que se ha hecho de las competencias al ámbito de educación universitaria, no en todas las universidades, pero en muchas, sí responde a este ejercicio, ¿no? De cómo la universidad no solamente asume el ideal de ser humano que le plantea la sociedad, sino que lo procesa, lo cuestiona críticamente y trata de enriquecerlo, de complejizarlo. Toda educación tiene entonces una idea de ser humano que cruza la cultura de la educación, la estructura organizativa y la práctica de los educadores. Cuando estamos en el aula estamos de alguna manera formando con un ideal de ser humano que tenemos proyectada a partir de la sociedad en la que estamos viviendo, de nuestra formación, etc. Por otro lado, toda educación también produce la sociedad que la produce, es decir, toda educación es producida por un tipo de estructura social, de dinámica social, de grupos dominantes, etc. Pero también toda educación puede ir generando esa resistencia y regenerar esa visión de sociedad y tratar de generar una conciencia crítica y transformadora. Entonces hay una idea de sociedad que cruza la cultura educativa, las estructuras y las prácticas, pero también desde la práctica, las estructuras y la cultura podemos generar otro tipo de visión social. Lo mismo pasa con la perspectiva epistemológica. Hay una idea de conocimiento que genera la educación, pero también es generada por la educación. Y hay una idea, una perspectiva ética
que, estoy apuntando a las flores en vez de la pantalla, una perspectiva ética que genera a la educación y es generada por la educación. Entonces, ¿cómo podemos ser más actores para que la flecha que va de la educación hacia la sociedad tenga más fuerza y no estemos solamente respondiendo a la demanda de lo que la idea de ser humano, de sociedad, de conocimiento y de ética que la sociedad nos está marcando? Ahí es donde creo que está la fuerza, pues, del pensamiento universitario. ¿Cómo respondemos a eso críticamente y de manera proactiva? Bueno, vamos a la complejidad entonces. Creo yo que una manera de responder a estos retos, es decir, de repensar al ser humano, a la sociedad, al conocimiento y a la ética adecuados a nuestros tiempos, es la perspectiva de complejidad que se está empezando a trabajar en muchos ámbitos de la educación. Bueno, simplemente pongo algunos datos para quien no conozca. Bueno, es bastante conocido el creador o uno de los principales intelectuales de la complejidad, Edgar Morin, como lo quiera pronunciar cada quien. Es un intelectual francés. Pongo ahí que es sociólogo como énfasis, pero también nos lo consideran filósofo, antropólogo. Nada más quisiera yo hacer el énfasis en cómo él responde con su propia formación a esta idea de complejidad que plantea. Él no tiene ningún estudio universitario formal, o sea, no tiene un papel que diga que es licenciado en sociología o en filosofía. Él lo que hizo fue estudiar cursos de sociología, los que le parecían útiles para lo que quería pensar, pues en sociología, en derecho, en filosofía, estudió biología, estudió informática, etcétera. Entonces es alguien que se ha movido y que por eso es difícil ubicar. Y si él dice hay que formar gente interdisciplinaria, pues lo está diciendo porque él mismo ha sido alguien que se ha formado así. Entonces, digamos, salvo sus doctorados honoris causa, pues no es alguien que tenga un doctorado formal en una disciplina, sino es alguien que ha ido explorando y formándose. Eso me parece muy importante porque esto de la interdisciplina pues es algo que él plantea como fundamental. Bueno, es nada más para decir también su origen cultural marginal. Dice él se llama Edgar Naum y es judío de origen sefardí, de la, digamos, tradición española de los judíos, pero él dice: yo estoy en el margen de la cultura porque nació en París, es francés. Él dice: los franceses me ven como judío porque no soy propiamente francés de ascendencia, y los judíos no me ven como francés porque no soy un judío que practique la religión judía ni que comparta las costumbres de los judíos. Entonces, bueno, es alguien que está un poco en ese margen de las culturas. Estuvo en la resistencia francesa contra los nazis, fue expulsado, bueno, fue miembro del Partido Comunista, lo expulsaron por su independencia de pensamiento, por ser crítico de algunas cosas. Fue huérfano desde los 10 años. Esto también marcó esta visión de la complejidad como la parte de muerte-vida, la relación entre muerte y vida, el cómo los procesos de vida necesitan de procesos de muerte para poder generarse y viceversa. Y bueno, la idea del pensamiento complejo. Su obra central se llama El Método y está construida a lo largo de muchos años. Son 6 volúmenes. Uno se llama La naturaleza, el otro La vida de la vida. Después hizo una pausa, después trabajó el conocimiento y las ideas. Parecía que ahí se iba a terminar, pero luego publicó La humanidad de la humanidad y finalmente La ética. Parece que por la edad que tiene, pues ya tiene 91 años, ya sería el último volumen, el de La ética, y El método quedaría en estos 6 volúmenes que van pues desde una cosmología hasta una ética, pasando por una antropología, una epistemología, una filosofía de la naturaleza. Es pues realmente una obra muy completa, muy densa, muy rica, y que tiene una síntesis, digamos, de todas estas cosas que él ha estudiado de diferentes disciplinas. Tiene otros libros. Para quien todavía no se introduzca en él, pues hay 3 que son muy importantes en el ámbito educativo: Educar en la era planetaria, La mente bien ordenada, y Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Pues es un libro
muy conocido, clásico y accesible para todos en internet. Bueno, vamos a entrar rápidamente al asunto de la complejidad, algunos puntos de partida para entender esto de la complejidad. Bueno, aquí hay un texto de Eduardo Galeano, si quieren lo explico brevemente para no irlo leyendo porque puede ser cansado. Eduardo Galeano plantea en este texto que un equipo de la televisión española llegó a filmar un documental con los indios Ishir y había un traductor que se llama Ticio Escobar y él acompañaba al equipo de televisión española para irles traduciendo. El director del equipo de la televisión, de la productora, estaba muy, pues ya hasta cansado de que una niña lo seguía y le veía los ojos azules y lo seguía viendo, le llamaba la atención que tenía los ojos azules y entonces no lo dejaba de mirar y no lo dejaba mirar. Entonces le dijo al traductor: pregúntale por qué está mirando todo el tiempo a los ojos. Y entonces la niña le dijo: yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. Y pues él sonrió y le contestó: las veo del mismo color que tú. Pero ella le respondió: ¿y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Bueno, ahí hay un primer elemento para plantear la complejidad, el asunto de pues que no todos vemos las cosas del mismo color, es decir, que hay muchas maneras de percibir, de aproximarnos, de entender, de interpretar las realidades en las que vamos viviendo. Entonces, una primera aproximación a la complejidad es esa: no podemos contentarnos con un solo punto de vista, necesitamos recopilar todos los puntos de vista que tengamos a la mano para poder entender y percibir adecuadamente algo. Ahí una aclaración nada más: es muy sencillo hacer una interpretación relativista de este texto, porque entonces uno puede decir, bueno, como cada quien ve las cosas de diferente manera, pues entonces nada es verdadero y cada cosa es según el color del cristal con que se mira. La complejidad no es digamos un pensamiento, una propuesta relativista. La complejidad no diría: entonces quedémonos tranquilos porque el director ve de un modo, la niña de otro, y entonces cada quien tiene su verdad. La complejidad lo que dice es lo contrario, es precisamente porque no todos percibimos de la misma manera, necesitamos dialogar, ponernos de acuerdo, construir conocimiento a partir de la articulación, de la puesta en marcha, en movimiento de los conocimientos de diferentes perspectivas, de diferentes visiones. Entonces, el asunto no es tan sencillo como cada quien según el color con que se mira, sino más bien todos necesitamos hacer el esfuerzo de abrirnos a los demás y abrirnos a otros puntos de vista para poder llegar a un conocimiento de la realidad. Este es otro ejemplo para aproximarnos, que tiene que ver un poquito con el texto de la niña. Es una escultura de un japonés que se llama Shigeo Fukuda. Lo pueden encontrar en internet, muchas obras de él, es muy bueno. Y aquí hay una escultura donde ustedes ven aquí arriba que es un pianista, ¿verdad? Ahí se ve un pianista. Bueno, pero es una escultura que tiene una doble base, entonces ustedes la pueden girar. Aquí la giran a la mitad, a 45 grados, y cuando la giran 90 grados se ve esto, que es un violinista. Entonces, bueno, esta es otra imagen que nos puede decir algo de cómo entender la complejidad. La complejidad requiere de saber que las cosas no tienen una sola aproximación, una sola imagen, sino que las podemos ver desde diferentes ángulos, y que puede ser que de un ángulo se vean de una manera y de otro ángulo se vean de una manera muy distinta. Y sin embargo, vuelvo a decirlo, no se trata de decir entonces de manera relativista: para alguien este es un pianista y para el que lo ve desde el otro lado es un violinista, y cada quien tiene su verdad, sino es cómo le hacemos para girar el fenómeno, para poderlo ver desde sus diferentes ángulos y poder entenderlo mejor.
Este es del mismo Fukuda y es pues como una escultura en la que hay solamente tenedores, cucharas y cuchillos que están soldados de manera aparentemente aleatoria, sin ningún orden, ningún patrón, pero que si se les pone una luz desde arriba de manera perpendicular generan esta sombra. Esto en YouTube hay un videíto muy cortito de esto. Esta sombra que es una motocicleta, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra imagen gráfica que nos puede ayudar a entender la complejidad. Morán usa continuamente una frase de Pascal que dice: tengo por imposible entender el todo sin comprender cada una de las partes, así como entender las partes sin entender el todo. Entonces la complejidad nos invita a mirar, cuando veamos un fenómeno, mirar el todo pero entendiendo cada una de las partes, mirar las partes pero en el todo al que pertenecen. Entonces solo así podemos tener una idea más completa, más aproximada a la realidad, si entendemos simultáneamente la relación entre las partes y el todo de que forman parte, y entendemos el todo con las partes que lo componen. Lo mismo pasa con que son fichas de dominó, un dado o dados, y es como un rostro que podría ser como Einstein, algo así, ¿no? Entonces, pues la relación entre las partes y el todo. Las partes están íntimamente relacionadas para formar el todo no es nada sin las partes, pero las partes no son nada si no se entiende el todo. Entonces la relación partes-todo como algo fundamental para entender la realidad. Y entonces, ¿qué sería la complejidad? Pues la complejidad sería lo contrario de esto que muchas veces hacemos en las universidades, que es que cada quien está, la facultad de economía, la facultad de ciencias políticas, la facultad de comunicación, la facultad de arquitectura, bueno, cada quien está como que leyendo su parte, ¿verdad?, de la realidad, pero sin ser consciente de que junto hay otro y otro y otro, y que hay otras lecturas que están sucediendo sobre lo mismo. ¿Cómo rompemos esta dinámica de aislamiento? Eso creo que es una buena pregunta, y me gustaría invitarles a ustedes a decir cómo convertimos este eje transversal de formación universitaria en un mecanismo para romper este aislamiento, ¿verdad? Porque creo que estos espacios pueden ser muy ricos para poder abrir precisamente la conciencia de los estudiantes a que no es solo su parcela la que tienen que ver, no es solo ahí donde tienen que profundizar, sino que tienen que verla en el contexto de un todo más amplio, en donde las otras disciplinas les van a aportar elementos para comprender la realidad. Entonces allí hay una invitación muy importante que nos haría la complejidad. ¿Qué es complejidad? Bueno, nos dice Morán muy claramente: complejidad no es complicación, lo complejo no es lo complicado, lo complejo es lo que está tejido, plectere significa enlazar, trenzar, abrazar. Entonces, ¿qué es complejidad? Pues es el tejido de constituyentes heterogéneos que están asociados de manera inseparable y que constituyen esta relación entre lo uno y lo múltiple. Entonces, esa es la complejidad. Cuando decimos este problema es muy complejo, pues está bien decirlo porque lo estamos diciendo en el ámbito así de la vida diaria, pero lo que estamos queriendo decir muchas veces no es que tiene muchos ángulos para pensarse, sino que estamos diciendo es muy difícil de resolver. En ese caso Morán diría, pues deberíamos decir es muy complicado. Lo que es complejo es lo que tiene muchas dimensiones, muchas aproximaciones, muchos elementos para comprender, y esos elementos están tejidos de manera inseparable. Bueno, obviamente todo, entonces, en la naturaleza, en la sociedad es complejo. Un principio básico o un punto de partida de la complejidad también es muy, y me parece que es muy revolucionario para la educación, es esta idea de que no vivimos en el cosmos, que el logos mete en el caos. La concepción clásica es el principio del caos, el desorden, después viene el logos que ordena y entonces construye el cosmos, el mundo. Sin embargo, Morán dice vivimos en un caosmos porque todos los procesos naturales, humanos y sociales son una mezcla de orden, desorden y organización. Entonces,
todos los procesos humanos tienen cierto grado de orden, cierto grado de desorden para generar una organización viva. Puro orden mata, puro desorden también, porque desintegra. Entonces, eso también creo que sería importante verlo en una educación en la que estamos acostumbrados a que el orden sea lo que rige, ¿verdad? No aceptamos procesos de desorden, que muchas veces son los procesos creativos, los procesos de espontaneidad, los procesos donde los alumnos rompen los límites de lo que ya está establecido. Entonces, ¿qué pasa en las escuelas? Pues entre más ordenado tengas a tu grupo, es mejor. Entre menos ruido haya, entre menos desorden, entre menos cosas que se salgan de lo planeado, es mejor. Y estamos en una educación en la que también a veces se nos pide eso, ¿verdad? Se nos piden guías, avances programáticos, todo esto en lo que decimos cada minuto de cada sesión qué va a suceder. Entonces, no está mal eso, pero Morán diría, necesitamos más que un pensamiento programático, un pensamiento estratégico, es decir, hacia dónde quiero llegar, cuáles son los caminos por los que voy a llegar, tener una planeación muy clara de eso, pero tener la suficiente flexibilidad, creatividad para decir, puedo ir haciendo variaciones en el camino para poder llegar a la meta y no apegarme rígidamente a una planeación que finalmente, o a un programa, eso es lo que Morán entiende por programa, que finalmente a lo mejor no me lleva al lugar a donde yo quería llegar porque no estoy respondiendo a lo que va pasando en el proceso. Entonces, la educación vista como una mezcla de orden, desorden y organización. Procesos de orden, sí, pero también procesos de creatividad, de flexibilidad, de ruptura del orden, etcétera, que estén dentro de un marco estratégico para poder realmente tener una organización viva. El aula es una organización viva, necesitamos que esté viviendo y precisamente eso requiere de pensamiento estratégico y no pensamiento programático rígido, un pensamiento flexible que se adapte. Bueno, finalmente no voy a ahondar así en cada principio de la complejidad, pero diría, aquí hay 7 principios de la complejidad, que en realidad son 8, porque Morán en otros textos habla de otro principio. Él dice, primero, necesitamos ver todo de una manera sistémica o organizacional. Todos los fenómenos, los hechos, las personas que estamos en un grupo, etcétera, tenemos que ser entendidos no solo en nuestra unidad, sino en el contexto al que pertenecemos, en el todo al que pertenecemos. Cómo entender a nuestros estudiantes, por ejemplo, no solo en la persona que son y su comportamiento, sino en el contexto socioeconómico, en el contexto familiar, en el contexto disciplinar en el que se encuentran. El principio hologramático que habla pues, de que el todo está en cada una de las partes, así como las partes están en el todo. Eso lo vimos un poquito en las imágenes que proyectamos. El todo está en cada una de las partes están en el todo. La UAP no es, la UAP está en cada uno de ustedes, de alguna manera, como en un holograma, ustedes están marcados, sellados por el estilo, por la cultura de la UAP, pero el todo de la UAP también tiene algo de ustedes, ¿verdad? En el todo hay cada una de las partes. El principio de retroactividad y de recursividad son principios complementarios que nos llevan a reconceptualizar esta idea que tenemos de que hay una linealidad en los procesos. Primero pasa esto, luego esto, de que hay una relación causa-efecto. Si yo hago esto, se va a producir esto. Y a pensar como los procesos de una manera más bien circular. Hay una relación retroactiva, recursiva entre los fenómenos, donde a veces la causa genera los efectos, pero también a veces los efectos generan las causas. Entonces necesitamos ver esos procesos cíclicos. Está el principio también de autonomía-dependencia, que tiene mucho que ver también con la ética, con la libertad. Una parte pertenece a un todo, pero es a la vez autónoma y dependiente del todo al que pertenece. Muchas veces decimos, es que yo estoy en la universidad y no me dan margen de maniobra, no puedo hacer cosas porque la universidad determina alineamientos, normativas, currículo, etcétera. Pero finalmente todo sujeto dentro de una organización tiene cierto margen de autonomía, que es autonomía-dependencia, es decir, hay cierto margen de dependencia de ese todo al que pertenecemos, pero hay también unos
espacios de autonomía que deberíamos aprovechar. Y la libertad es eso finalmente, dice Morán, es autonomía dependiente. Nadie es libre en el sentido de no tener ninguna dependencia con nada. Todos tenemos algún tipo de condicionamientos, determinaciones, pero tenemos cierta capacidad de autonomía dentro de esa dependencia. Y esta idea de reintroducir el cognoscente en el proceso de conocimiento, es decir, romper nuestra idea clásica de que lo objetivo es dejar nuestra subjetividad fuera y ver las cosas tal como son. Morán dice, esto es una visión de objetividad que es falsa, que nos vendió la modernidad, el desarrollo del método científico, etc. Pero la objetividad no comporta el dejar a un lado nuestra subjetividad, sino, dice él, implica el pleno empleo de la subjetividad. Yo soy objetivo en la medida en que empleo con más profundidad y con más claridad y conciencia mi subjetividad cuando conozco. Y finalmente, les decía el último principio, que es el de la ecología de la acción. Morán, este es un principio que tiene que ver sobre todo con la ética. Morán dice, el principio de ecología de la acción tiene que ver con que nosotros valoramos y tomamos decisiones y somos responsables 100% de esas decisiones que tomamos y de las consecuencias inmediatas de esas decisiones, pero no somos responsables de los efectos de largo plazo que esas decisiones puedan tener, porque cuando las decisiones que tomamos entran en el rejuego de las decisiones de otros y incluso en los elementos azarosos, aleatorios de la realidad, puede ser que tomen un curso muy distinto al que nosotros queríamos cuando las tomamos. Puede ser incluso que se reviertan contra nosotros, puede ser que si que teníamos una intención positiva resulten negativas, etc. Entonces, el principio de ecología de la acción dice, todas las decisiones están ligadas, están relacionadas, y además están relacionadas con elementos aleatorios de lo que va ocurriendo en la realidad, y entonces yo soy responsable de mis decisiones y soy responsable de las consecuencias inmediatas, pero después ya no logro tener control sobre esas decisiones. Entonces, estos serían los principios básicos de complejidad. ¿Cómo aterrizar eso en el conocimiento? Como decía yo hace rato, todo conocimiento genera... 10 minutos, por favor, ya vamos a hacer. Todo conocimiento genera toda educación genera una idea de conocimiento que la genera. Toda educación genera una idea de conocimiento que la genera. Bueno, hay una idea de conocimiento en nuestra sociedad que genera la educación que tenemos, pero también hay una posibilidad desde la educación de regenerar esa idea de conocimiento que está imperando en la sociedad. Por ejemplo, yo creo, eso es más lonerganiano que de Morán, que estamos en una sociedad que tiene una idea de conocimiento solamente práctico y aplicable, que desdeña el conocimiento teórico, y que las universidades deberíamos promover que se revalore el conocimiento teórico, porque no todo es aplicable, no todo es útil, no todo conocimiento debería ser forzosamente útil o aplicable. El conocimiento para entender el mundo es muy importante, no solamente para hacer cosas prácticas. Bueno, ¿por qué necesitamos una visión de complejidad en la educación actual? Porque el conocimiento tenía valor antes. Esto lo tomo de Zygmunt Bauman, de un librito que tiene que se llama Los desafíos de la educación en la modernidad líquida. En ese libro dice Bauman, el conocimiento tenía valor porque se esperaba que durara, pero hoy han perdido su encanto las posesiones duraderas. Yo mandaba a mis hijos a una buena escuela porque decía, lo que aprendan ahí les va a durar toda la vida. Pero hoy ya no se valora lo que dura toda la vida. Hoy cambiamos de celular, de computadora, de coche, de esposa, etcétera, cada 5 años, cada 6 años, porque ya el mundo nos exige estar renovándonos. Entonces, ya no estamos en una época que valore las posesiones duraderas. Necesitamos, hoy estamos en una época en la que el conocimiento lo traemos aquí, en el celular, ¿verdad? Entonces, si yo necesito saber la capital de no sé dónde, o cómo está el dólar, o no sé cuánto, pues yo saco, consulto. Lo que no sabe Dios lo sabe Google, y entonces yo entro a Google, bajo el conocimiento que necesito, inmediatamente lo olvido. ¿Por qué? Porque ya no me sirve. Entonces,
Estamos en una época donde el conocimiento ya no puede pensarse como algo duradero, es una mercancía desechable de uso inmediato, se ha mercantilizado el acceso y el uso del conocimiento, y por lo tanto tenemos que pensar en que ya no les vamos a dar a los alumnos conocimientos que les duren toda la vida. Cuando salgan de la carrera ya no va a ser vigente lo que les dijimos en nuestra clase. ¿Qué es lo que tenemos que darles entonces? Bueno, decíamos antes esta era nuestra memoria, ahora esta es nuestra memoria, ¿no? Como que ya es externa. Se educaba para no olvidar porque el mundo era más duradero, más estable. Entonces, esto te va a servir para toda la vida, apréndetelo bien. Ahora ya no. Ahora nos dicen, pues cómo, eso ya no es cierto porque el mundo está cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el problema es que la educación que tenemos está sustentada en marcos cognitivos sólidos y en valores estables. Es decir, vamos a darles algo que dura, pero el mundo no valora lo que dura. Entonces, ¿qué hacemos? El problema es que hoy se valora más la diferencia y no la semejanza, y además hay una imposibilidad de separar la paja del trigo por la avalancha de información. El alumno tiene tal cantidad de información que no sabe ya separar qué cosa sí es válida, qué cosa no, qué es pertinente y qué no, qué cosa realmente es verificable o aplicable y cuál no. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor sería una labor, digamos, más de formadores de un método que de transmisores de contenido, ¿verdad? Porque los contenidos ya no duran. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles a moverse, a pensar, a discriminar, a seleccionar la paja del trigo, etcétera, etcétera. Tenemos que pasar, dice Morán, de una visión enciclopedista a una visión enciclopedante, o sea, cambiar nuestra idea de enciclopedia que sustente la educación actual. Incluso en muchos planes de estudio se ve, es como decir, el alumno necesita saber esto y esto y esto, y entonces sumamos materias y materias y materias y materias, ¿verdad? Ya no cabrían las materias en tanto tiempo. Es una idea de enciclopedia tradicional, necesitamos acumular conocimientos. Pero dice Morán, los traductores de Morán del francés al español le pusieron la palabra enciclopedante a esta visión nueva, que no se oye muy bien, pero digamos la visión enciclopedante que propone Morán sería cómo ponemos el saber en ciclo, cómo podemos circular los conocimientos, cómo podemos hacer que el alumno pueda articular puntos de vista. No es un enciclopedismo de información, no es englobar todo el saber lo que tenemos que hacer hoy. Lo que tenemos que hacer es poner a circular el conocimiento. Entonces, ¿qué papel juega el docente? Pues es un dinamizador del conocimiento, y me parece que en materias como estas que son transversales necesitamos poner más énfasis en los procesos, el dinamizar los procesos y en el que vayan apropiándose de un método para poner a circular los conocimientos, más que en el contenido tal cual, ¿no? Que se lleven el tema tal bien aprendido, porque los temas pueden ir cambiando, ¿no? La idea es cómo poder hacerlos que se apropien de un método para poner a circular el conocimiento. ¿Cómo podemos hacerlos para que aprendan a separar lo unido y unir lo separado? Es decir, a analizar y sintetizar, la información, ¿verdad? Jerarquizar, reunir y al mismo tiempo desarticular, distinguir, analizar las partes. ¿Cómo podemos hacer que desarrollen un pensamiento lógico pero también analógico? Es decir, un pensamiento capaz de explicar de manera abstracta, con captaciones analíticas, con objetividad, pero también un pensamiento concreto, analógico, capaz de captar lo global, de usar la intuición, de aportar creativamente. Entonces ahí hay un elemento importante, e incluso hasta este grado que dice Morán, ¿cómo podemos articular lo lógico y lo mitológico? Esta idea del positivismo, de que la historia iba hacia el conocimiento científico y el pensamiento mitológico iba a quedar descartado, y el pensamiento religioso, etcétera, dice Morán, no es cierta. El ser humano piensa lógicamente y mitológicamente en todas las épocas, y necesitamos mitos, que pueden ser mitos hasta de la ciencia y de la política y muchas cosas. Necesitamos un pensamiento mitológico, relatos que nos hagan cuestionarnos, vivir, etc. Entonces, ¿cómo articular también
pensamiento lógico y mitológico, haciendo que lo distingan, pero que también lo valoren, que valoren ambas cosas y que valoren también el papel que juega el mito en la cohesión social y en la vida de las comunidades. Cómo hacer que se integre la razón, pero también la emoción y el impulso en el aprendizaje. Cómo tener esta concepción más compleja del aprendizaje del cerebro, dice Morán, esta teoría triúnica del cerebro, para que haya la inclusión de sentimientos, emociones, de impulso, incluso de intuición en los procesos de conocimiento. Entonces ahí hay como retos que hay que trabajar en la parte del conocimiento desde una visión compleja. Por otro lado, toda educación genera una perspectiva ética que la genera. Entonces también ahí hay que trabajar muy fuerte. Hago un comercial, el artículo de hoy en lado B habla sobre eso, sobre cómo enseñar la comprensión humana tendría que ser una tarea ética importantísima de la educación de hoy, porque estamos con el tejido social totalmente roto y necesitamos aprender a entender al de junto, al que piensa diferente, al que no votó porque yo voté, etcétera. O sea, como que necesitamos construir procesos de comprensión, que no significa renuncia a la crítica, significa simplemente poder dialogar, poder valorar otras perspectivas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, el ser humano, dice Morán, es el único ser, la única especie que no solo vive para sobrevivir, sino que vive para vivir. ¿Qué significa vivir para vivir? Significa que nosotros aspiramos a gozar de la vida, que aspiramos a ayudar a otros a vivir, que aspiramos a dar vida y no solamente a la supervivencia. Sobrevivimos para vivir, pero no vivimos para sobrevivir. Entonces, de ahí se desprende la ética. ¿Por qué? Porque necesitamos todos, y siempre nos estamos planteando qué es eso de una buena vida humana, qué es la felicidad, ¿no? Hacia dónde puedo construir realmente una vida que valga la pena, que me haga feliz o que me realice o que me lleve a, qué sé yo, a la trascendencia o a la solidaridad o a lo que yo vea como la meta última de una vida humana. ¿Qué es eso de una buena vida humana? Pues esa es la tarea de la ética, irla redefiniendo. Hay una necesidad irrenunciable de valorar y elegir de todos los seres humanos. Todos tomamos decisiones, entonces necesitamos también educar en el método de tomar decisiones de los estudiantes. Y necesitamos que vayan siendo conscientes de que tienen en sus tomas de decisiones éticas que articular tres fuentes fundamentales. Dice Morán, la ética tiene una fuente anterior que es la historia. ¿Cómo han venido valorando mis antepasados? ¿Qué consideran que es parte fundamental de una buena vida humana? No se trata de desechar la tradición, de desechar todo el aprendizaje de siglos. Se trata de cómo integrarlo en nuestras decisiones. ¿Qué han aprendido nuestros antepasados sobre lo que es una buena vida humana y cómo lo integramos? Hay una fuente exterior también, la cultura, que cómo hago que el alumno también valore, sobre todo en estas épocas universitarias. Ellos son muy de todo lo que la sociedad dice está mal y yo soy autónomo y yo voy a tomar mis decisiones fuera de eso porque los adultos no saben, han construido un mundo decadente, etcétera. Bueno, sí, es cierto en parte, pero también es cierto que la cultura es una fuente de valoración y de ética que hay que tomar en cuenta, que hay que valorar. ¿Cómo valora mi cultura, mi sociedad? ¿Y qué es lo que valoramos como buena vida humana en nuestra cultura actual mexicana? ¿Y cómo podemos incorporar eso a nuestros procesos de toma de decisión? Y por otro lado, hay una fuente fundamental interior que es la autoconciencia. Cada uno de los alumnos tiene que aprender a decir, bueno, yo tengo que tomar las decisiones desde mis propios criterios, pero esos criterios están de alguna manera formados por la historia y formados por la cultura. Nos marca nuestra cultura, nos marca nuestra historia, no es algo de lo que estemos exentos y que podamos ser totalmente libres. Tenemos esa dependencia de la cultura y la historia. Entonces, ¿cómo hacer para que el alumno en su toma de decisiones profesionales pueda ir integrando la historia, la cultura y su propia conciencia? ¿Cómo hacer que el estudiante, en la parte ética, trate de vivir esta tensión entre el deber egocéntrico, que no es malo, sino es uno de los deberes éticos fundamentales, el deber de construir una buena vida para mí, mantenerme en la vida yo,
es algo fundamental. El deber egocéntrico, construir una buena vida humana para mí mismo. El deber genocéntrico, construir una buena vida humana para los míos, para mi tradición, para mi herencia, para mi cultura, para mi raza. El deber sociocéntrico, construir una buena vida para una sociedad que pueda generar procesos de buena vida humana para todos, y no que excluya, que no genere empobrecimiento, violación de derechos humanos, violencia, etcétera. ¿Cómo hacemos para eso? Y luego el deber antropocéntrico, ¿cómo le hago para construir decisiones profesionales que piensen también en la especie humana? Muchas decisiones de tipo técnico tienen que ver con cosas que pueden contaminar el medio ambiente, que pueden destruir procesos naturales, que pueden también destruir tejido social, etcétera, ir en contra de la especie. No es fácil conciliar estos 4 deberes porque muchas veces no coincide lo que es bueno para mí con lo que es bueno para la especie humana o para la sociedad o para los míos. Entonces, ¿cómo vivir en esa tensión tratando de equilibrar lo mejor posible una vida ética profesional? Me parece que ese es otro elemento fundamental. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Haciéndose buenas preguntas, valorando las distintas opciones, renunciando a lo que hay que renunciar por elegir lo que más valga la pena desde nuestras propias valoraciones, pero pensando en lo mío, lo de los míos, la sociedad y la especie. ¿Cómo hago para tomar una buena decisión? Y yo creo que una clave ahí importante como educadores es las preguntas. En el ámbito moral, dice este autor Merchen, podemos vivir con las respuestas correctas, pero las preguntas equivocadas. Entonces no se trata de enseñarles respuestas correctas morales a los alumnos, se trata de generar procesos para que ellos se sepan plantear buenas preguntas éticas para su toma de decisiones profesionales y personales y ciudadanas. ¿Cómo le hacemos para que podamos generar gente que se sepa preguntar éticamente antes de tomar decisiones profesionales? ¿Cómo hacemos para que la gente asuma esta dialógica del acto moral? Riesgo, precaución. ¿Qué tanto arriesgo lo que ya logré por algo mejor? ¿Qué tanto soy precavido y entonces trato de no arriesgar en mi decisión? Ahí hay siempre un dilema. ¿Hasta dónde arriesgo? ¿Hasta dónde soy precavido? Y esa tensión la están viviendo los estudiantes todo el tiempo. Me cambio de trabajo, no me cambio, me caso, no me caso, me divorcio, no me divorcio, hago esto, no lo hago, entro a tal proyecto, no entro. Entonces todo eso tiene que ver con qué tanto arriesgo, qué tanto soy precavido. Y ahí hay que educar esta idea de, pues vive esa tensión, vive esa incertidumbre y trata de valorar lo más conscientemente que puedas haciendo las mejores preguntas posibles. Entonces yo diría una ética de brújula y no de mapa, no una ética que diga, mira, la buena vida humana es así, el buen arquitecto es así, el buen abogado es así. Los códigos deontológicos son necesarios, sí, son buenos. Cada profesión dice, bueno, un profesional de esta disciplina tiene que comportarse de esta manera. Es cierto, pues sí, responden a la experiencia, responden al consenso de ese gremio, pero finalmente no son el criterio último. Tienen que tener una visión ética de fondo. Entonces, ¿cómo hacer para que respondan más bien ellos a la brújula interna, a su propia conciencia, para poder tomar sus decisiones? Bueno, aquí nada más diría rápidamente que, porque ya se nos fue el tiempo, para que haya algo de tiempo de preguntas, simplemente diría, Morán nos dice que la receta es trabajar para pensar bien. Trabajar con los alumnos para pensar bien es formarlos éticamente. Es decir, para que sean capaces de pensar de manera que religue, que libere los conocimientos de cualquier fijamiento, que trate de integrar las disciplinas, que comparta un método para tratar lo complejo, que obedezca un principio que se propone al mismo tiempo distinguir y religar, que trate de superar reduccionismos y holismos, ligando las partes y el todo, que trate de reconocer los contextos, insertando la acción moral en la ecología de la acción, que inscriba el presente en la relación pasado, presente, futuro, que no olvide la urgencia de lo esencial, es decir, que no solamente se enfoca a lo urgente, sino a lo esencial,
que reconozca las incertidumbres, las contradicciones, etc. Entonces es una tarea compleja, pero hay que capacitarlos para pensar bien, para formarlos éticamente. Ya no me voy a detener en estos, pero simplemente es decir, hay que superar esa ética maniquea, simplificadora de lo bueno, lo malo, los valores, los antivalores. Estamos en un mundo complejo, en un mundo donde muchas cosas que decidamos van a tener consecuencias positivas, pero otras negativas. Entonces necesitamos superar esa idea de como que lo bueno, lo malo, ¿verdad? Haz esto, no hagas aquello. Es más bien, insértate en la profundidad, la incertidumbre del contexto y trata de tomar las mejores decisiones posibles. Y finalmente, bueno, esto tiene que ver con una política, la liga entre ética y política. ¿Cómo hacer posible una ética? Pues se necesitan estrategias, se necesitan políticas. Sin ser lo mismo, la ética y la política se complementan, ¿verdad? Toda ética para operativizarse requiere una política. Y toda política para no corromperse, como en algunos países se ha corrompido, se requiere de una ética, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Bueno, simplemente, ya para cerrar, esto lo tendríamos que llevar a 3 niveles. Yo siempre que trabajo con docentes o con gente de cualquier nivel, directivos, trato de decir, bueno, es muy importante caer en la cuenta de que tenemos una gran responsabilidad los docentes, pero es muy importante también caer en la cuenta de que no somos los únicos responsables del cambio educativo. Necesitamos pensar de manera compleja también el cambio. Necesitamos cambiar nuestras prácticas educativas y esa es una responsabilidad que nadie va a tomar por nosotros, y ojalá estas conferencias, los talleres nos ayuden a ir transformando nuestras prácticas. Eso está muy bien y es indispensable para que realmente generemos mejores profesionistas. Pero si las estructuras de lo educativo no cambian, ¿verdad? Si la forma de gestión, las políticas, la asignación de recursos, la normatividad, todo eso no cambia en nuestro sistema educativo, pues realmente no va a cambiar la cuestión, porque las estructuras a veces nos tienen muy atrapados en nuestras prácticas y nos impiden a veces cambiar, ¿verdad? Nos bloquean los cambios. Y por otro lado, si no cambia nuestra cultura de lo educativo, tampoco podrán cambiar muchas cosas. Si seguimos como sociedad pensando que una buena educación es la enciclopedista, que una buena educación es la que se basa solo en el orden, que una buena educación es la que enseña valores morales preestablecidos, etcétera, etcétera, no vamos a lograr muchos cambios, porque muchas veces los padres de familia, los empresarios, etcétera, dicen, esta es una buena institución educativa porque responde a esas visiones ya atrasadas, simplificadoras, y no valoran los intentos de transformación que se están dando en las instituciones. Entonces necesitamos cambiar nuestra cultura de lo educativo, que es realmente una buena educación. Entonces creo que atacar los 3 frentes simultáneamente es importante. O sea, no se vale decir yo no cambio mis prácticas porque la institución no cambia, ¿verdad? Eso es evadir nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que decir, en mi ámbito de acción, en mi aula, yo tengo que cambiar mi práctica, porque es lo que me toca a mí. Pero tampoco podemos ser ingenuos y decir, con que yo cambie mi práctica en mi aula ya cambió todo. Pues no, ¿por qué? Porque hay que trabajar por cambiar las estructuras. Hay que trabajar porque las estructuras vayan apuntando también a lo complejo, porque la universidad se vuelva una institución de alta complejidad, etcétera. Bueno, ¿qué es en el cambio de las prácticas? Pues creo que los 7 saberes nos dan algunas líneas de por dónde podríamos apuntar. Les digo, ese libro está disponible en internet gratuitamente para todo el que lo quiera bajar, y creo que si nos concretáramos a enseñar estas grandes competencias, yo diría, porque le llama saberes Morán, pero le podríamos poner competencias, con eso ya haríamos un cambio profundo en la educación superior, con un cambio también de actitud, ¿verdad? Dice Hargraves, en esta sociedad de crisis, cambio, globalización, los maestros se pueden asumir como catalizadores del sistema, enseñar para reforzar este sistema que ya vimos que no sirve, pero algunos creen que sí, y enseñan para reforzarlo, para decir que sigue el mismo modelo económico, político, cultural, etc. Hay otros que se asumen como víctimas y dicen, yo soy docente, pero no puedo hacer nada contra el sistema, la globalización, la universidad es un monstruo, es demasiado grande, muy compleja, entonces yo no puedo hacer nada, entonces soy víctima del sistema. Hargraves dice, ser catalizador no sirve porque estamos reforzando un sistema que ya vimos que está en decadencia.
ser víctima tampoco sirve porque nos paraliza y hace que no hagamos lo que podemos hacer. Lo que necesitamos es ser contrapuntos, es decir, ser docentes que asuman que necesitamos educar para este mundo concreto, globalizado, neoliberal, etcétera, a los alumnos, pero para ir más allá de ese mundo, para defenderse en ese mundo, pero para cambiarlo. No para negarlo, porque aquí están, y van a salir y se van a enfrentar a él. Entonces, para tener las herramientas para vivir y trabajar en él, pero para tener la suficiente visión crítica y las herramientas prácticas para cambiar ese mundo, para ir más allá de ese mundo. Entonces, Harvey dice, como docentes necesitamos ser contrapuntos. Enseño para esta realidad concreta, pero para trascenderla, para leerla críticamente. Y eso también tiene mucho que ver con nuestra labor. En la estructural, pues habría que pensar en cambiar la universidad de un modelo de baja complejidad organizacional a un modelo de alta complejidad. Ahí hay muchos elementos, pero en síntesis diría, las organizaciones de alta complejidad son las organizaciones más horizontales, más democráticas, más abiertas a la crítica, al disenso, al diálogo, y las organizaciones de baja complejidad pues son las más verticales, las más autoritarias, las más cerradas a la crítica, etc. Entonces habría que cambiar a organizaciones de alta complejidad, a un sistema educativo de alta complejidad, y también cambiar nuestra cultura educativa, es decir, dejar de ver nuestra aula solo como pues yo trabajo para el grupo en el que estoy, y ver esa parte en el todo, es decir, cómo estoy contribuyendo a la transformación social a través de mi docencia, ¿verdad? Bueno, ese es básicamente, híjole, muy apretado, voy a tener que ajustarlo para mañana porque está muy largo, pero bueno, es básicamente medio correteado lo que les quería compartir sobre la necesidad de cambiar hacia un paradigma complejo, qué es eso, un paradigma complejo, y su aterrizaje en el conocimiento de la época. Bueno, pues ahora vamos a abrir un espacio de diálogo. Bueno, primero un aplauso al doctor. Les pasamos a, bueno, algunos de ustedes que solicitaron tarjetitas, ya tienen formulada su pregunta, o alguien más requiere una tarjeta para su pregunta. Nada más en ese momento se alza la mano para que la podamos recoger y hacer la pregunta. La pregunta, doctor, es: ¿la actual es una crisis generada por la crisis que la genera? Es decir, que si la paradoja actual es a mayor desarrollo, mayor crisis. Sí, bueno, sí, yo creo que hay dos posibles respuestas. Una, el asunto de la crisis tiene como dos posibles significados. Por un lado, crisis puede querer decir pues decadencia, problema, etcétera, y por otro lado puede querer decir, como dicen muchos, el ámbito administrativo, organizacional, pues oportunidad, momento de decisión, de cambio de rumbo, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que si lo entendemos como algo negativo, problemático, yo creo que sí se puede leer esta realidad como lo que Lonergan llama el largo ciclo de decadencia de una civilización, es decir, un modelo de desarrollo equivocado que finalmente a mayor desarrollo genera más crisis porque el modelo no es un modelo sustentable. Entonces, en ese sentido sí podríamos decir que la respuesta es afirmativa, porque
realmente entre más ahondamos y nos empeñamos en ir hacia un modelo que no es sustentable para todos, pues más crisis se va generando. Y precisamente entre más crisis se va generando, pues el modelo se tiende a defender y a reforzar, y entonces volvemos a generar más crisis. Entonces estamos, en ese sentido sí estamos como en un círculo vicioso, ¿no? De decir, bueno, la situación es cada vez más ininteligible, más difícil de resolver, y finalmente el problema se ahonda, pero el sistema se intenta reforzar, aunque ya está muy con muchos huecos, digamos, ya está haciendo agua por todos lados. Entonces me parece que en ese sentido de crisis, como el empeño en un modelo de desarrollo que ya se vio que no es sustentable, en ese sentido sí diríamos que es una crisis generada y generadora de más crisis, porque entre más desarrollo en esta línea de desarrollo equivocado, más crisis se va a generar y más crisis se ha generado, ¿no? Entonces eso es una ceguera, digamos, colectiva que Lonergan cuestiona y que dice, pues es muy difícil de romper, se necesitan generaciones para cambiar esa dinámica, porque es algo que está, digamos, atacando a toda la humanidad en un momento determinado, y es un proceso muy largo el que se va viviendo de declinación. Si lo vemos como una crisis en el sentido de oportunidad de cambio, de toma de decisión, pues me parece que también lo podemos responder afirmativamente, es decir, entre más desarrollo ha habido, también hemos entrado más en crisis en el sentido de cuestionarnos si de veras ese modelo vale la pena, y entonces también estamos generando pues nuevas formas de entender las cosas y de responder a esas cosas. Y me parece que en ese sentido también hay signos, así como dice esta frase de Morán, de que nada está escrito, tampoco lo peor, pues en el destino humano tampoco podemos decir que estemos en una crisis donde no haya ningún elemento de esperanza, porque sí hay, pues desde el mismo pensamiento de Morán y de otros autores que están yendo contra la corriente de este desarrollo inviable, y desde acciones de grupos, de organizaciones civiles, de movimientos, pues sí estamos viendo signos de esperanza de que se puede empezar a despertar y a transformar, ¿no? Por ahí. Entonces yo creo que sí, de alguna manera es una crisis generada y generadora hacia lo negativo, pero también creo que podría ser hacia lo positivo. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Martín, desde tu experiencia, desde tu larga experiencia en el canal educativo, ¿cómo andamos realmente? ¿Estamos entrando en este proceso, esto que dices, esta crisis que provoca un cambio hacia lo positivo? ¿Vamos caminando en general en el país? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy formador de docentes, mi campo es más sujetos y modelos educativos, ética es más restringido, no soy un analista del sistema político, digamos, mi investigación no va por ahí, necesitaría más elementos para responder. Desde mi experiencia, así como muy personal, como formador de docentes, como alguien que ha trabajado en formación también de investigadores en los posgrados, a mí me parece que estamos, bueno, que primero que ninguna realidad es o solamente positiva o solamente negativa, pues tiene de todo. Me parece que en alguna medida pues el horizonte economicista global, etcétera, sí está imponiendo cosas a la educación que a veces nos hacen ir hacia rumbos que no deberíamos. Hace rato hablábamos de estas presiones económicas que viven las instituciones educativas, las universidades, como con esas presiones económicas, financieras, a veces se toman decisiones que van contra lo formativo, contra lo académico, reducción de personal, precarización del trabajo de los académicos, muchas cosas. Entonces sí hay esta dinámica también de degradación de alguna manera por el horizonte que vinimos, pero también creo que hay muchos signos de esperanza, como de que podemos ir regenerando. Yo también veo como que cada vez hay en los auditorios a donde yo voy como más conciencia de que hay una necesidad de cambiar. Me parece alentador que se esté llegando a que a nivel social ya haya un debate muy fuerte y todos los días en los medios sobre cómo estamos en la educación, aunque digamos estamos mal, estamos muy mal, pero digamos el tocar fondo y el que la sociedad ya esté discutiendo que estamos tocando fondo y que ya ese sistema corporativo que teníamos desde el nivel básico no puede seguir funcionando de esa forma, a mí me parece ya un signo alentador, pues decir, bueno, tocar fondo, acabar de romper ese sistema que ya se está desmoronando y tratar de reconstruir el sistema pero con otra lógica.
¿no? Porque tampoco se trata de decir ahora no va el Bester Gordillo, ahora ponemos otro igual y el sistema sigue funcionando igual, ¿no? Sino más bien aprovechar esos momentos de tocar fondo para decir cómo regeneramos el sistema y lo planteamos de otra manera. Yo veo que hay una mezcla, digamos. A mí a veces me puede más la parte negativa y digo, híjole, sí estamos muy mal, pero a veces, y creo que la mayoría de las veces trato de pensar positivamente y sí veo signos de que hay conciencia de cambio. A mí me parece que espacios como estos, por ejemplo, el que existe un eje transversal en los currículos que trate de apuntar hacia una formación más integral, todo esto a mí me parece como que es un signo de esperanza, aunque a veces pues necesitamos obviamente ir afinando las estrategias, las herramientas para tener impacto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? Estamos todos preocupados por la cuestión también de los cursos de comunidad global. Hemos visto que la universidad se ha convertido más de enseñanza más teórica que práctica. Nos hemos enfrentado a los muchachos cuando salen de esta universidad realmente salen con alguna experiencia profesional, lo cual hace que también cuando llegan al campo laboral pierdan oportunidades porque no tienen esa experiencia. ¿Qué podemos hacer para que esto se diera más práctico? Es decir, sería importante que ya las universidades dejaran de ser más teóricas y de ser más prácticas para poder que los chicos cuando lleguen a una experiencia puedan acceder más fácilmente al campo laboral y no esperar a hacer una experiencia laboral y después regresar. Muchas veces nos damos cuenta que cuando los chicos hacen experiencia y regresan hasta que no tienen la edad, no nos pueden contratar. Entonces, ¿cómo se está cumpliendo? A mí se me hace algo complicado. Yo tengo un sesgo hacia la defensa de lo teórico porque veo que en general el mundo que vivimos es muy pragmático, muy utilitarista, como que a veces se quiere que todo sea aplicable, que todo sea práctico y de pronto estamos dejando ya fuera de los currículos los saberes de humanidades, de filosofía, de otras cosas que decimos son teóricas, pero ya lo decimos como si fuera algo negativo, como peyorativamente, ¿verdad? Eso no sirve, cuando en realidad pues eso nos sirve para comprendernos como especie humana, para saber qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, para entender cómo hemos ido experimentando la vida y qué ha fallado y qué no en los procesos sociales, etcétera, ¿no? Como que yo tengo ese sesgo de defender lo teórico, pero no estoy en contra de lo que dice. Me parece que sí es importante que podamos ir construyendo como esos puentes, como que la universidad no sea una isla que está lejos de la realidad social. No, yo no soy muy de la idea de que solamente es de vinculación universidad-empresa y entonces la empresa me dice exactamente cómo quiere que forme yo a los estudiantes y así se los formo, porque entonces volvemos a la universidad como una maquiladora que repone refacciones en el mercado laboral. Pero sí creo que en un diálogo, no solo con la empresa, sino con sectores sociales, con muchas organizaciones civiles donde también hay campo de trabajo, donde con estas visiones pues de que el alumno genere sus propios fuentes de empleo y todo esto, me parece que ese contacto, ese diálogo y ese cuestionamiento, sin ceder en el sentido de que la universidad solamente haga lo que de fuera le piden para formar a los alumnos, pero sí teniendo ese diálogo propositivo, decir, bueno, sí, ok, tú me pides esto, pero yo también creo que es importante dar esto. Me parece que en esa interacción sí se pueden ir logrando cosas, porque muchas veces ayuda. Yo he tenido experiencia con, por ejemplo, planes de estudio de algunas carreras de educación o de pedagogía que desde el primer semestre tienen algún tipo de materia práctica, pero si esa materia práctica se convierte en un motivo de reflexión teórica también y de formación, no solo les va a dar elementos para encontrar empleo, sino también les hace tener una visión profesional más completa, más sólida. Entonces me parece que si buscamos esa combinación teoría-práctica, podríamos encontrar una manera de formar gente mucho más adecuada para este momento que tenemos. Entonces sí creo que es una debilidad, o sea, sí creo que hay que trabajar, pero no en subordinación, ¿no? Sino en diálogo. Gracias, doctor. ¿Alguna intervención? Me parece que acaba de tocar la responsabilidad de educación universitaria desde hace 30 años. Uno lo que fue la vinculación de la universidad con su entorno. Entonces,
Entonces, como el mercado cambia, la universidad, supongo, esto va en el sentido de mi pregunta, la universidad tiene que crear mecanismos de previsión o de análisis de la realidad que le permitan en alguna medida ir definiendo los escenarios posibles que se puedan generar, y a partir de ahí, supongo que eso se hace ya más complejo, ir definiendo sus planes y programas de estudio. Entonces, doctor, yo no sé si en su experiencia usted podría decir cuáles son las tendencias en este aspecto de las universidades que podríamos decir van de vanguardia o van a la vanguardia, si es que se vale el término, para que pudiéramos tener elementos para ubicar nuestra propia realidad. ¿En qué medida podemos decir vamos en la línea adecuada, nos estamos desligando o qué podemos hacer a manera de diagnóstico? Gracias. Sí, creo que es fundamental para una formulación de planes de estudio, generación de programas académicos, licenciaturas, posgrados, el tratar de hacer desde la universidad este ejercicio prospectivo, ¿verdad? Es decir, a ver cómo visualizamos el escenario, no solo actual, sino hacia dónde está tendiendo, evolucionando la industria, el comercio, el empleo, los servicios, para ver en dónde sí va a haber y en dónde no va a haber posibilidades de empleo a futuro, porque a veces nos empeñamos en mantener como las carreras tradicionales, con la formación tradicional, cuando afuera ya las cosas están cambiando muy seriamente. A mí me parece que sí hay que hacer como este ejercicio, la universidad, como que no solamente responder a lo que le están pidiendo, porque precisamente el empresario o el empleador muchas veces está viendo solo el presente, solo el día a día, pero no tiene este ejercicio teórico de visualizar el futuro. Me parece que la universidad sería el espacio donde se puede visualizar, y no solamente visualizar hacia dónde van las tendencias, sino hacia dónde convendría que orientáramos las tendencias. Por ejemplo, hacia dónde, no solo hacia dónde va la economía mundial y México cómo se va a ir integrando a eso, sino cómo deberíamos pensar el desarrollo de México para que se orientara el mercado laboral hacia allá. Cómo le convendría a México insertarse en esas dinámicas, ¿verdad? Y no solamente subordinarse a lo que nos viene de fuera. Me parece que ese ejercicio intelectual es muy importante en las universidades y debería ser, o es en mucho, yo creo que desde las teorías curriculares se dice, pues debe ser la base de la generación de plan. Yo lo que decía hace rato es que las tendencias que yo veo, no, como les repito, yo soy más de trabajo y análisis de aula más que de sistema y de instituciones, pero lo que yo veo en tendencias es una formación mucho más, digamos, interdisciplinaria, menos especializada, mucho más centrada en competencias múltiples que en contenidos específicos. Es decir, como que la tendencia en general de las licenciaturas, me parece, desde lo que yo veo sin ser investigador de eso, es más hacia una formación general sólida, con muchas herramientas cognitivas, éticas, prácticas, para que el alumno sea capaz de moverse en diferentes escenarios laborales, porque, como decía hace rato, los perfiles profesionales ya no son tan fijos como antes, ¿no? Ya él va a estar moviéndose y va a ser exigido a tener competencias para adaptarse y transferir sus herramientas de un tipo de trabajo a otro. Entonces me parece que por ahí van las tendencias, y me parece que también en eso tendríamos que pensar en cómo las universidades pueden innovar en las profesiones. ¿Qué profesiones tendríamos que ir creando? Profesiones más interdisciplinarias, profesiones más complejas, que respondan más al futuro. Yo veo claramente, por ejemplo, esto de ciencias ambientales, desarrollo sustentable, pues es algo que responde a estas tendencias de complejidad y que ya empieza a traducirse en programas académicos. Pero me parece que hay que pensar en otros nichos, en cómo ir generando nuevas carreras que a lo mejor no van a sustituir del todo a las tradicionales, pero que sí van a ir poco a poco pues posicionándose, sobre todo porque hoy estamos en una época más que de producción de bienes materiales, de producción de conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de carreras apuntan hacia generar valor en conocimiento más que en producción de bienes materiales, ¿no? Solamente. ¿Alguna otra participación? Doctor, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle acerca de los elementos que usted expuso.
en este caso hablaba de la importancia de capacitar al estudiante y para responder a las necesidades actuales. Y al mismo tiempo comentaba de la formación del docente, de la posición del docente. Me gustaría que usted nos comentara cuál sería para usted los elementos claves para llevar a cabo una formación permanente del docente que es requerido en toda institución para responder a esas necesidades educativas. Además también en esta posición de que el docente muchas veces es integrado a diferentes unidades académicas y en el cual en el momento de integrarse a la universidad pues no existe una relación directamente o desconocimiento en sí de la institución. Entonces aquí sí consideraría preguntarle cuál sería en un momento dado esos elementos para poder tanto responder en esa formación y también para que el mismo docente se sienta integrado a la institución en un momento dado o ayudarlo a integrarse a la institución. Bueno, yo creo que en la formación docente, sobre todo a nivel universitario, obviamente hay un eje de disciplinar, ¿no? La formación para estar actualizados en la profesión o en la disciplina, en el área donde uno está trabajando, en los contenidos propiamente de los avances de la profesión. Me parece que en la parte de formación docente, tal cual entendida como en la parte pedagógica, didáctica, sí hay que trabajar viendo también la docencia como un proceso complejo. Me ayuda, por ejemplo, el esquema de Cecilia Fierro y Berta Fortul en un libro que tienen, se llama Transformando la práctica docente, donde ellas ven cuando menos 6 dimensiones en la docencia. Dicen, hay una dimensión personal, una dimensión interpersonal, una dimensión didáctica, una dimensión valoral, una dimensión social y una dimensión institucional. Yo creo que por ahí podría haber pistas, por ejemplo, ¿no? Cómo integrar a un docente al proceso de formación en lo institucional. Cuál es la cultura de la institución, su historia, su modelo educativo, etcétera, etcétera, para que se sienta integrado a la institución, a la unidad académica donde está. Cómo darle formación también para que entienda la sociedad en la que vivimos y pueda incorporar esa visión social en sus cursos, que haga consciente al alumno de estas dinámicas sociales en las que vivimos. Cómo formar al docente en la parte también valoral, así como visiones éticas contemporáneas, más que esta idea de enseñanza de valores tradicionales. Cómo formar al docente en la dimensión didáctica. Bueno, ahí viene todo esto de las competencias y de métodos, técnicas, formas de planeación, evaluación, todo esto. Cómo formar al docente en la parte interpersonal, me parece también muy importante, comunicación con el alumno, formas de establecer relación constructiva con sus grupos, con sus colegas, etcétera. Y cómo formarlo incluso en lo personal. En mi tesis doctoral yo trabajaba también esta parte de decir, bueno, el docente es una persona y también hay que trabajar con la persona del docente y no solamente pues con el profesional. Entonces, cómo dar también espacios de formación para el desarrollo personal de los docentes. Me ayuda ese esquema, digamos, pero podríamos encontrar algunos. Pero me parece que sí, habría que pensarlo de una manera multidimensional, más que desde una perspectiva solamente de un enfoque. Le doy la palabra a la doctora Angélica para el cierre de esta sesión. Bueno, doctor Juan Martín López Calva, le agradecemos mucho su participación y el haber compartido con nosotros toda su experiencia y toda su formación en este tema. Le hago entrega de un reconocimiento que dice: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Docencia, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Martín López Calva por su participación con la conferencia magistral titulada El paradigma de la complejidad para la transformación de la educación superior. Firma el maestro José Jaime Vázquez López. Gracias.
Muchas gracias, agradecemos su asistencia a esta magna conferencia y les recordamos, esta conferencia se va a repetir el día de mañana en un horario de 5 a 7 de la noche, por si quieren invitar a más académicos, y el día viernes de 10:30 a 12:30 en este mismo auditorio. Muchísimas gracias por su asistencia. Buen día.